Encuentro en la quebrada. Mi nombre es Andrés y lo que voy a contarte ocurrió hace unos años en las montañas del sur de Perú. No sé si creerás lo que voy a decirte, pero eso no me importa mucho. Necesito sacarme este peso del alma. Trabajé durante casi una década como guardaparque en una reserva natural cerca de un pequeño pueblo en la región de Cusco. La mayoría de los días eran tranquilos, incluso rutinarios. Mi labor consistía en patrullar senderos, cuidar que los turistas no se perdieran y vigilar posibles actividades de caza furtiva. Nada extraordinario, al menos en apariencia. Sin embargo, siempre hubo un lugar que me inquietaba, una quebrada oculta entre los cerros. No formaba parte de los senderos marcados, y ni los lugareños se acercaban mucho por allí. A simple vista, no había nada que llamara la atención. Una zona verde, llena de eucaliptos y con el sonido constante del río. Pero cada vez que pasaba cerca, sentía un escalofrío inexplicable. La primera vez que noté algo extraño fue hace un par de años. Durante una de mis rondas encontré una alpaca muerta cerca del fondo de la quebrada. Su cuerpo estaba colocado de una forma muy peculiar, con cortes precisos y rodeada por ramas secas dispuestas en un círculo. No parecía obra de un animal salvaje. Informé a mi jefe, pero lo descartó como un caso más de caza furtiva. Con el tiempo, empecé a encontrar más animales muertos en la misma área. Algunas veces eran roedores, otras aves. Siempre el mismo patrón: cortes limpios, símbolos hechos con piedras y restos de velas negras. Mis fueron ignorados. Decían que el viento de las montañas hace que la gente vea cosas donde no las hay. Pero yo sabía que no era normal. Una noche, incapaz de contener mi curiosidad, decidí patrullar la quebrada solo. Era cerca de las 9. Llevaba mi linterna, una navaja y mi radio, por si algo salía mal. El aire era frío, típico de los Andes, y la luna apenas se asomaba entre las nubes. Cuando llegué a la quebrada, noté que estaba más silenciosa de lo habitual. No había grillos ni el sonido del río, solo silencio. Me acerqué a una zona despejada y, de pronto, los vi. Un grupo de mujeres, todas vestidas de negro, alrededor de una pequeña fogata. Sus siluetas apenas se distinguían bajo la tenue luz. Lo que más me perturbó fue lo que había en el centro de su círculo: un cuerpo humano. Pensé que podría tratarse de un saco viejo, pero al acercarme un poco más, me di cuenta de que estaba equivocado. Me escondí tras un árbol y observé. Una de las mujeres, que parecía la líder, levantó las manos hacia el cielo y comenzó a recitar algo en un idioma que no reconocí. Su voz resonaba como un eco entre las montañas. Las otras mujeres seguían el ritmo de su cántico, mientras recogían objetos del suelo, hojas, piedras y lo que parecían ser pequeños huesos. Sentí que algo en mi pecho se comprimía. Quería correr, pero estaba paralizado. De pronto, una de las mujeres giró su cabeza y me vio. Sus ojos se cruzaron con los míos, y fue como si el tiempo se detuviera. La líder interrumpió su cántico y levantó la mirada hacia mí. Nunca olvidaré sus ojos, vacíos, oscuros, como si no pertenecieran a una persona. Sentí una presión insoportable en el pecho. Me costaba respirar. Sin pensarlo, corrí. No miré atrás, aunque sentía susurros y pasos detrás de mí. Cuando llegué al puesto de vigilancia, estaba temblando. Al día siguiente, volví con otro guardaparque, pero no había rastro de las mujeres ni del cuerpo. Solo quedaban las cenizas de la fogata y algunos montones de piedras. Desde entonces, la quebrada se ha ganado fama en el pueblo. La llaman la Quebrada de las Brujas.
Los rumores sobre rituales y magia negra no paran de crecer. Yo dejé mi trabajo poco después de aquel incidente. La ciudad me pareció un refugio seguro, lejos de esa quebrada maldita. No espero que me creas, pero yo sé lo que vi. Las brujas no son historias de abuelas, son reales. Y en las montañas de Perú, las sombras esconden secretos que es mejor no descubrir. La colina del silencio. Mi nombre es Raúl, y aunque siempre me he considerado una persona escéptica, lo que voy a contarte ocurrió hace unos años y cambió por completo mi forma de ver el mundo. No espero que me creas, pero necesito contarlo. Crecí en un pequeño pueblo en Ayacucho, al pie de los Andes, un lugar lleno de historias y leyendas que los más ancianos se empeñaban en compartir. Una de las más comunes hablaba de una colina ubicada al borde del pueblo, un lugar que todos evitaban. Mi abuelo solía advertirme con seriedad: nunca subas a la colina, especialmente de noche. Hay cosas que no deben ser vistas. Según él, en noches de luna llena se podían ver luces extrañas y escuchar cánticos provenientes de la colina. Decía que los que se atrevían a investigar no volvían igual, si es que volvían. Yo, como cualquier niño curioso, descartaba esas historias como cuentos para asustar. Cuando crecí, me mudé a Lima y dejé esas historias atrás. Pero hace unos 5 años, después de la muerte de mi padre, volví al pueblo para visitar a mi madre. La casa, vieja pero acogedora, estaba al pie de la colina, justo donde siempre decía mi abuelo que no miráramos demasiado. Noté que algo tenía a mi madre inquieta. Su perro, un pastor peruano leal, se comportaba de manera extraña. Por las noches, gruñía hacia la ventana que daba a la colina y su mirada permanecía fija en la oscuridad, como si viera algo que nosotros no podíamos. Una noche, el perro comenzó a aullar desesperado. Intenté calmarlo, pero seguía inquieto. Finalmente, salió corriendo hacia la colina. Aunque un escalofrío recorrió mi cuerpo, decidí seguirlo. Subí a la colina detrás del perro, que ladraba y corría como si estuviera persiguiendo algo. Cuando llegué a la cima, el aire era más frío y pesado. Fue entonces cuando la vi, una anciana vestida con harapos negros, parada junto a una fogata pequeña. En sus manos llevaba un saco, y aunque estaba a cierta distancia, pude escuchar un murmullo, como si recitara un cántico. Lo que realmente me paralizó fue darme cuenta de que no estaba sola. Otras figuras emergieron de las sombras, todas mujeres, moviéndose en sincronía alrededor de la fogata. En el suelo vi un cuerpo de un animal, rodeado de símbolos tallados en la tierra, símbolos que no reconocí, pero que parecían antiguos y llenos de un significado oscuro. Intenté retroceder sin hacer ruido, pero el crujido de una rama delató mi presencia. Las mujeres se detuvieron de inmediato y giraron hacia mí. La anciana levantó la cabeza lentamente y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que mi sangre se congelaba. No había vida en sus ojos, solo un vacío que parecía traspasar mi alma. Corrí como nunca en mi vida. No sé cómo logré bajar de la colina sin tropezar, pero el aire pesado y los murmullos seguían persiguiéndome. Cuando llegué a casa, el perro seguía ladrando hacia la colina y mi madre, al verme pálido y sin aliento, me preguntó qué había pasado. No tuve el valor de contarle. A la mañana siguiente encontramos aves muertas dispuestas en un círculo perfecto frente a la puerta. Mi madre, escéptica de naturaleza, no supo qué decir. El perro, que hasta entonces había sido saludable, comenzó a enfermar. En cuestión de días, murió sin que los veterinarios pudieran hacer nada. Dejé el pueblo poco después, pero la colina sigue atormentándome en mis sueños. Veo a la anciana, con esos ojos vacíos, parada junto a la fogata. Siento que me observa, esperando el momento para encontrarme de nuevo.
Aunque trato de olvidar, algo me dice que no será tan fácil. No sé qué hacían esas mujeres en la colina, ni qué rituales practicaban, pero estoy seguro de que no eran simples supersticiones. Las montañas de Perú guardan secretos oscuros, y no todas las historias que cuentan los ancianos son cuentos para niños. Algunas son advertencias que no deberíamos ignorar. Polvo en la quebrada. Mi nombre es Martín, y lo que voy a contarte ocurrió hace poco más de un año, cuando vivía en un edificio de departamentos en una zona céntrica de Arequipa. Nunca pensé que algo tan perturbador pudiera suceder en un lugar tan cotidiano. Al principio, todo parecía normal, pero lo que viví allí me dejó con más preguntas que respuestas y una sensación de inquietud que aún no desaparece. Cuando me mudé, el departamento parecía perfecto, económico, bien ubicado y con vecinos aparentemente tranquilos. Era un edificio antiguo de 4 pisos, con un estilo colonial que le daba cierto encanto. Sin embargo, las cosas comenzaron a tornarse extrañas unas semanas después de que una nueva vecina se mudara al departamento frente al mío. Era una mujer mayor, probablemente en sus 60, delgada y reservada. Desde el principio, me llamó la atención su comportamiento. No hablaba con nadie, ni siquiera saludaba. Solo se la veía salir por las noches, siempre con una bolsa grande de tela oscura. A su regreso, una marca de polvo extraño aparecía frente a su puerta. Un polvo oscuro y denso que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Al principio, pensé que eran detalles sin importancia, pero todo cambió una noche cuando no podía dormir. Eran cerca de las 2 de la madrugada y escuché el sonido de su puerta abriéndose. Movido por la curiosidad, miré por la mirilla de mi puerta. Lo que vi me dejó paralizado. La mujer arrastraba una bolsa negra que parecía pesada, dejando un rastro del mismo polvo oscuro en el pasillo. Sus movimientos eran lentos pero decididos. Antes de entrar a su departamento, pude ver por un momento el interior de su sala. Estaba iluminada por la luz tenue de muchas velas negras y en una mesa al fondo había varias fotografías. Reconocí algunas de las caras. Eran antiguos vecinos que habían vivido en el edificio y habían desaparecido de forma inesperada. Cerré mi puerta de golpe y traté de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero las cosas no hicieron más que empeorar. Las noches siguientes, ruidos extraños comenzaron a escucharse en el pasillo. Murmullos bajos, como si alguien hablara en un idioma desconocido, y golpes suaves en mi puerta. La primera vez que escuché los golpes, me levanté temblando y miré por la mirilla. Allí estaba ella, la vecina, parada frente a mi puerta, murmurando algo que no lograba entender. No toqué la puerta ni hice ruido, simplemente esperé hasta que se marchó. A la mañana siguiente, encontré un pequeño montón de polvo oscuro justo frente a mi entrada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué era ese polvo? ¿Qué significaba? Mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. No podía dormir. Me sentía débil y constantemente ansioso. Pero lo peor eran los sueños. Cada noche soñaba con ella, con sus ojos fríos y vacíos, mirándome desde la oscuridad. En uno de esos sueños, se paraba frente a mi cama, murmurando en un idioma extraño, mientras una sombra se cernía sobre mí. Finalmente, decidí mudarme. No podía soportar más esa sensación de que algo oscuro me seguía. Antes de irme, instalé una cámara en la entrada de mi departamento, impulsado por la necesidad de entender qué estaba pasando. Cuando revisé la grabación, lo que vi me heló la sangre. A las 3 de la madrugada, la vecina apareció frente a mi puerta, como siempre, pero esta vez llevaba una pequeña botella en la mano. Vertió un polvo oscuro en el suelo mientras murmuraba algo y luego desapareció en su departamento. Lo que me perturbó aún más fue que, mientras lo hacía,
Su sombra en la pared parecía moverse de forma independiente, como si no perteneciera a ella. Desde que dejé ese edificio, no he dejado de soñar con ella. A veces siento que la veo en las calles, entre la multitud, mirándome con esa sonrisa perturbadora. No sé qué hacía realmente en ese lugar, ni por qué dejó ese polvo frente a mi puerta, pero estoy seguro de que no era algo bueno. Arequipa es una ciudad llena de historias antiguas, de tradiciones y supersticiones, pero nunca imaginé que algo tan siniestro pudiera estar tan cerca. Ahora entiendo que no todos los misterios pueden resolverse y algunos lugares simplemente deberían ser evitados. Si alguna vez escuchas ruidos extraños en la noche o ves marcas de polvo frente a tu puerta, te aconsejo que te mudes lo más rápido posible, antes de que sea demasiado tarde.